Buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer Table Talk denominado Experiencia Behance. Mi nombre es María Paula Valareso y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en nuestro primer Table Talk, un punto de encuentro muy interesante que vamos a tener el día de hoy, pero que para que conozcan un poquito más acerca de quién es la persona que está detrás de este Table Talk y que lo va a conducir, les cuento que soy diseñadora gráfica y siempre he tenido interés por el dibujo, por la creatividad, por la comunicación, lo que me ha llevado incluso a estar realizando una tesis doctoral en investigación infantil. Me desenvuelvo como docente dentro de la Facultad de Comunicación, una facultad maravillosa en la que ustedes pueden encontrar interesantes carreras como producción audiovisual, comunicación, marketing y periodismo. Así que los invito a todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tenemos nuestra red social Comunicación US, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook e incluso tengo entendido que algunos alumnos, algunos chicos tienen un TikTok que se llama Comunitalk. En fin, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales e incluso el día de hoy en este evento, en esta Table Talk que tenemos. Si desean subir historias, compartirlas con nosotros, etiquétennos, menciónennos que estaremos felices de compartirlas. Bien, esta tarde que vamos a compartir juntos, tengo la alegría de poder mencionarles que va a estar en este espacio mis queridas alumnas que ya han culminado una materia muy interesante, muy importante dentro de nuestra malla, la materia de Portfolio. Una materia que la dictamos en inglés y es muy interesante y fundamental, ya que en ella aprendemos a ejecutar, a concebir el portafolio del diseñador gráfico. Así que es la primera vez que nuestras alumnas van a poder presentarlos y también les van a indicar cómo fue ese proceso creativo que tuvimos detrás de esta gran ejecución. Fuimos paso a paso dentro de una investigación y diferentes aspectos muy interesantes que compartiremos el día de hoy. Pero bueno, no sin antes mencionarles lo felices que nos encontramos de tenerlos aquí con nosotros, a estudiantes de colegio, personas interesadas por el diseño y por supuesto a nuestros alumnos. Así que bien, para no alargar más esta introducción y conversar acerca de este tema que nos interesa tanto, demos inicio a nuestro conversatorio, a nuestro punto, a nuestro Table Talk. Como ustedes saben, el Table Talk tiene de nombre Experiencia Behance. Primero que nada, pensar un poquito y analizar acerca de qué es Behance. Behance es una red social muy importante para el diseñador gráfico, es una ventana hacia el mundo. Vamos a conversar y analizarla un poco más adelante. Pero es el espacio de encuentro de diseñadores de todas partes del mundo que exponen ahí sus mejores proyectos y portafolios. Y como no podía ser de lo contrario, nosotros teníamos que estar ahí. Por ese motivo existe esta clase de portfolio en la cual ejecutamos mediante un proceso bastante largo y tedioso todo lo que es necesario para poder publicar y exponernos en este medio. Muy bien, así que les voy a dar una pequeña introducción acerca de los diferentes pasos que nosotros vivimos y vamos experimentando dentro de nuestra clase de portfolio, que como les mencioné es en inglés, lo cual lo hace bastante interesante de realizar. Entre esos primeros aspectos que realizamos y que llevamos a cabo en la clase de portfolio consiste en la búsqueda de nuestros aspectos esenciales, de cuáles son nuestros puntos que en realidad queremos mostrar de nosotros como ese futuro diseñador. Cómo nos visualizamos, qué en realidad soñamos como diseñador gráfico y a qué en realidad queremos llegar. Entonces, para poder descubrir verdaderamente cómo usted quiere proyectarse en el mundo como diseñador gráfico, nosotros tenemos primero que conocernos a nosotros mismos. Aquí, como puede ver, tenemos ya ciertas imágenes con los logos, con las cosas que crearon nuestras diseñadoras. Más adelante vamos a hacer un recorrido súper interesante en el que podrá observar muchísimo más a fondo. Pero bueno, como les menciono, primero comenzamos con una investigación, un proceso que
creo que para algunas fue muy interesante. Esta investigación la dividimos en dos aspectos, en dos puntos. Una investigación personal y también una investigación acerca de cómo es usted visto y apreciado por las personas. Las alumnas, ya que en este caso solo tuve un grupo de alumnas mujeres, ellas decidieron cuestionar a su grupo más cercano porque pensaban que iba a ser más sincero con ellas. Yo les daba ciertos cuestionarios y ellas iban resolviendo primero dudas interiores, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades, mis destrezas en el diseño, mis atributos, ciertas cosas que yo debería de mejorar? Analizándome mucho a mí misma y luego también con otro cuestionario ir a preguntarle a los demás: ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me visualizas? Incluso preguntas muy interesantes como ¿qué color crees que me representa? Preguntas bastante curiosas que fueron preguntándolas y realizándolas a su grupo más cercano. Pero bueno, escuchemos sobre esta experiencia desde la perspectiva de nuestras alumnas. Así que invito en este punto a compartir con nosotros en esta tarde a Debbie Hill y Romina Santoro. Bien, chicas, Debbie, cuéntame. Esta investigación que realizamos, que a veces tenía preguntas que yo recuerdo que en clase nos resultaban un poco diferentes, curiosas, difíciles a veces, ¿descubriste algunos aspectos que no conocías de ti quizás en esta investigación, en este primer paso? Yo me di cuenta que por alguna razón, mucho más allá de las cualidades que pueda haber descubierto, es mucho más fácil que otros vean tus propias cualidades antes que tú mismo, porque a mí me pasó que, por ejemplo, cuando me tocó hacer la investigación sobre mí, me quedaba, creo que minutos viendo en la palabra habilidades y a veces no sabía qué poner, o virtudes, y me era muy difícil como que saber qué poner en ese espacio. Cuando me tocó hacer la de hacer la encuesta a mis amigos, ellos las ponían súper rápido, me decían como que ya lo terminé, y me di cuenta que como diseñadora más que nada es súper importante saber reconocer tus cualidades y también tus debilidades, porque al final eso es lo que se va a proyectar en tus diseños y tus virtudes son los que van a potenciar esos diseños. Me di cuenta que, por ejemplo, yo me consideraba una persona no tan como que, digamos, colorida o algo así, cuando mis amigos lo que ven en mí es eso. Y al final mi diseño y mi marca personal terminó siendo eso, terminó proyectando eso que supe ver en mí y que me di cuenta que sí, que tal vez es verdad, que yo no me veía así, pero que eso es lo que suelo proyectar a los demás. Entonces eso es lo que tienen que representar al final mis diseños para poder como que estar a la par con ellos y poderlos potenciar mucho más. Gracias, Debbie. Como pueden ver, esta es mi alumna Debbie Hill. Ella realizó con nosotros todos los pasos y sí que todas ellas iban descubriendo puntos que a veces uno no los tiene claros de uno mismo o que cuesta poder encontrarnos, pero cuestionarnos nos ayuda muchísimo para conocernos y saber que verdaderamente qué queremos proyectar. Y en este aspecto me gustaría que Romina Santoro, otra de nuestras alumnas, nos comente si esta investigación, si este descubrimiento, como el que mencionó Debbie, que fuimos descubriendo tantos aspectos, tanta información interesante de nosotras mismas y de cómo nos ven, ¿qué tanto, Romy, sirvió esto en la creación de tu identidad corporativa, en la creación de esa imagen que querías mostrar como futura diseñadora? Buenas tardes con todos, yo soy Romina. Y a ver, un poquito retomando lo que dijo Debbie. O sea, tú en estas investigaciones, tanto internas como externas, vas descubriendo cosas que no sabes de ti misma o de pronto están como que en tu subconsciente que tú decías, de pronto soy buena en esto, tal vez no, pero digamos como que estas investigaciones sirvieron para descubrir o para, digamos, rectificar habilidades que tú ya tenías. Pero igualmente fue interesante verlos y creo que para todas las que tuvimos oportunidad de estar en esta clase por primera vez, que es la primera vez que se da, de pronto sí fue un poco estresante porque algunos de nosotros no éramos como super self-aware
y esas cosas, pero por ejemplo en mi caso a mí me sirvió muchísimo porque a mí cuando me preguntaban, descríbete a ti misma, yo no sabía qué decir o me enfocaba mucho en lo negativo, no tanto en lo positivo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como me dijo David, salían cosas que yo no veía en mí misma. A mí me salió que me identificaban muchísimo por mi energía, por mi habilidad con socializar con las personas con las que soy cercanas, o sea que yo transmitía una como vibra súper enérgica, que eso yo lo ponía en mis diseños. Entonces, obviamente, eso que salió, yo traté en mi línea gráfica, tanto en mi logo, tratar de, o sea, como meterlo ahí, que se pudiera transmitir, eh, porque obviamente, o sea, al final cabo es una marca personal, la marca tiene que transmitir una personalidad, independientemente si es una marca como la nuestra, o sea, que somos nosotras mismas, o es una empresa, es una agencia, algo de comida, o sea, todo tiene que transmitir un tipo de personalidad y obviamente necesitas una investigación detrás para poder, digamos, sacar esta personalidad. Y la verdad que creo que sí nos sirvió mucho esto porque siempre descubrimos cosas que no sabíamos o nos descubrimos colores con los que nos identificaban, que también nos ayudaron para hacer nuestra paleta de colores de nuestro personal branding en nuestro portafolio. Y, o sea, siento que es súper importante tratar de conocerse uno mismo en el sentido de que tratar de, a pesar que tú tengas un estilo súper marcado, sí es importante también ser muy dinámico, pero sin perder como tu esencia, que es la que descubres con ese tipo de investigaciones. Así es, y me encanta la palabra que Romina menciona, tu esencia. Y eso lo mencionábamos incluso en inglés como la esencia más pura, tu centro, tu núcleo, lo que en realidad eres. Y encontrar cómo nos ven y cómo nosotros nos pudiéramos definir nos lleva a tener una especie de gráfico que podíamos comparar en él y encontrar qué puntos, qué aspectos ya los conocíamos o podíamos tenerlos en común. En base a eso íbamos creando nuestra identidad, íbamos también conociéndonos un poco más a nosotras mismas y creando algo que se encuentre en armonía, con el cual podamos tomarlo como punto de referencia para poder transmitirnos de manera muy segura como diseñadores gráficos. Como menciona Romina, pudimos extraer un montón de información, un montón de elementos que eran piezas claves para la creación de nuestro portafolio y de nuestra identidad corporativa, como el color, los elementos, cómo te perciben, qué energía hay detrás de ti, qué en realidad estás transmitiendo y en qué aspectos pudiéramos mejorar para ser en realidad ese diseñador que siempre soñamos. Por lo tanto, esta primera etapa de la investigación resultó bastante interesante y encontramos mucha información que podíamos ir después ejecutándola. Luego de la información nace ya un gran mundo de ideas que posee el diseñador gráfico. Comienza a tener muchísimas bases para en ellas ir creando, ir ejecutando, ir pensando cómo puedo yo ya realizar mi marca. Y en este aspecto aparece una herramienta maravillosa que tenemos en el mundo del diseño, que es el Mood Board. Mood Board, o también conocido como el tablero de ideas, el tablero de inspiración. Cabe recalcar que un Mood Board es una herramienta en la cual yo puedo colocar de manera bastante interesante colores, texturas, elementos que me lleven a mí a poder después inspirarme y poder posteriormente ejecutar esa identidad gráfica que en realidad deseo. Como pueden ver a continuación que les estamos proyectando, cada Mood Board era completamente diferente el uno del otro. Unos con colores muchísimo más vivos, más fuertes, otros un poco incluso más sobrios o más estructurados, otros a manera de collage, con ilustraciones, ideas y demás. Cada Mood Board es diferente, cada Mood Board es único, es auténtico, al igual que cada una de nuestras alumnas, todos tenían algo en diferente, distinto, como ellas. Muy bien, en este punto acerca del Mood Board,
Me parece muy interesante conocer la opinión de dos personas que sé que disfrutaron mucho realizándolo y que quizás en un momento fue un poco complicado su ejecución. Me gustaría saber la opinión de Adriana Sotomayor. Adriana fue creadora de varios mood boards. Y bueno, quisiera saber, Adri, qué opinas acerca de la creación del mood board? ¿Qué significó para ti? ¿Fue fácil la realización de este tipo de herramienta? Porque mi primera investigación no profundicé tanto. Entonces, una vez que mejoré esa parte investigativa y ya tuve claro y en mi cabeza colores, texturas, elementos, formas, cosas que yo ya sentía mías, sí se me hizo mucho más fácil. El... Por eso es que existe el proceso, pero el mood board se complica es en el momento en que no estás seguro. Entonces ahí sabes que tienes que retroceder, ver dónde te equivocaste y ahí seguir adelante con el mood board. Y ahí fue que encontré el mío, que ya se basaba mucho en equilibrio y en tonalidades más tierra, etcétera, y con la que yo ya me sentía mucho más segura para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Como pueden ver, el aspecto de la seguridad, el de poder estar verdaderamente ya conectado, de saber, ok, voy a usar esta herramienta, pero ya la siento mía, siento que estos elementos que estoy colocando verdaderamente pueden llegar a representarme, verdaderamente se conectan con lo más profundo de mi ser, con en realidad los colores que me representan. Esta es una clase bastante interesante también porque tocamos aspectos personales, como se dan cuenta, pero transmitiéndolos y uniéndolos hacia el color, hacia la forma, hacia diversos elementos para proyectarnos. Por lo tanto, el mood board debe ser algo con lo cual uno se sienta ya seguro de que estos elementos, esta combinación gráfica, a mí me va a servir para en realidad lograr transmitir lo que deseo y lo que soy. Bien, Romina, el mood board también te ayudó para poder realizar la posterior ejecución de tu identidad corporativa. ¿Qué tanto valor crees que tiene esta herramienta dentro de un proceso creativo? Tiene muchísimo valor, porque es como, lo utilizas como para aterrizar ya más tus ideas, porque obviamente cuando tú empiezas tienes bastantes ideas en tu cabeza que todavía no tienen tanta forma. Sin embargo, cuando ya tienes un mood board, que no es un collage, por si acaso, es tú ahí ya como plasmas tus ideas, ya las centras, ya las tienes grounded, y ya las tienes como ahí. Entonces, si por alguna razón te sientes perdido o algo así, puedes regresar a tu mood board o sientes que algo cambió, regresas a tu mood board y lo cambias, porque esa es como, digamos, tu punta de partida ya más visual. De ahí tú pones, por ejemplo, los colores que quieras utilizar, las imágenes que te inspiraron. En mi caso, yo me basé mucho en una estética que se llama el Art House Aesthetic, que yo también, o sea, como punto personal, yo cuando estaba tratando de buscar como mi estilo, hice algunos quizzes de mi estética, etcétera, lo pueden hacer si quieren, existen en internet. Entonces, eso me ayudó para primero definir el tipo de estilo que yo tenía como persona, o sea, tanto de mi vestimenta, tanto de mi estilo de diseño, maquillaje, todo lo que tú quieras. Entonces, obviamente, el mood board a mí los uso un millón cuando son algunos tipos de trabajo. Desde que yo aprendí que era un mood board, los uso siempre, porque siento que es una herramienta súper importante en el sentido ya visual. Porque, como ya mencioné, ahí tienes tu punto de partida de muchísimas cosas, tienes tu punto de inspiración de muchísimas cosas que tú puedes combinar. Es súper importante tener claro que en un mood board tú pones lo que de verdad vas a implementar, porque si no, lo que está ahí no te sirve. Entonces es súper importante tener tu mood board claro, porque es lo que vas a implementar ya cuando empieces tu proceso creativo en la cuestión de ya tú ponerte a diseñar los brandings, líneas gráficas, cosas, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno como diseñadora, ya digamos saliendo de la carrera, como la mayoría de las que estamos aquí,
ya tener claro ese tipo de herramientas, y qué bueno que las estamos compartiendo ahorita con personas nuevas para que una vez empiecen a implementarlas a principios de su carrera, es una herramienta muy necesaria que de verdad que te facilita las cosas. Yo sí considero importante en mi proceso creativo utilizar moodboards. Muy bien, me parece maravilloso tener este encuentro, ya que si usted está interesado en la carrera de diseño, si todavía quizás está en el colegio, pero le gusta los colores, los elementos, conceptualizar, buscar una idea detrás, me parece un momento interesante poder escuchar, poder ver cómo ya estas alumnas han ido ejecutando, y también para darnos cuenta que el diseño es algo muy valioso. Si se da cuenta, nosotros estamos realizando un tablero de inspiración, pero no es un simple espacio en el cual colocamos cosas porque nos gustan, sino, como dijeron nuestras alumnas, sobre todo Romina, cada elemento tiene una función, cada elemento posteriormente va a unirse a lo que en realidad queremos comunicar. Entonces sí que nos divertimos mucho, utilizamos mucho color, mucho recorte y creatividad, pero en el diseño todo tiene un porqué. Y este punto de partida, esta primera fase que realizamos, colorida, creativa, es la que va a tomar y va a ser nuestro punto de ejecución para la posterior marca o la identidad que creemos. El moodboard es algo que yo creo que todas disfrutaron de realizar, y es ese espacio seguro en el cual tú colocas tus elementos, tus colores, y puedes regresar siempre a cambiar algo o aportar algo nuevo. De hecho, tengo alumnas que dieron un giro 360 con su moodboard varias veces, con tal de en realidad realizar algo que se conecte con lo que desean proyectar. Muy bien, una vez que ya tenemos ese mundo de ideas, ese mundo que a veces suele estar un poco en la imaginación, ya lo tenemos plasmado, ya lo hemos traído a las imágenes, a la comunicación visual. Una vez que ya tenemos eso, ya estamos cerca del proceso de poder finalmente ejecutar nuestra identidad corporativa. Eso significa que vamos a tener dos elementos con los cuales jugar, que es la tipografía y el color. Paletas de colores, diferentes tipografías. O sea, nos referimos a fuentes, a letras. En este aspecto me encontré dos partes del proyecto bastante interesante de dos alumnas. Aquí tenemos la creación y elección de paleta de color y tipografía de Camila Hernández. Y me gustaría escuchar Camila, porque yo sé la historia y todo el proceso tan interesante, largo y tedioso que hemos tenido detrás de la identidad que lograste crear. Cuéntanos cómo pudiste conectar los colores, cómo fue el proceso de la selección de la tipografía y de la paleta cromática, que fue un proceso bastante interesante. Bueno, bienvenidos todos. En el tema de la cromática fue algo bastante difícil porque el color puede hacer como puede también deshacer un proyecto, una marca, lo que sea que uno esté haciendo. Entonces, lo que a mí me sirvió muchísimo fue buscar referentes visuales y tener ciertos trabajos de publicidad o portadas de música o cine o hasta cuadros de arte y ver en qué colores me encontraba yo. Creo que formé más de 20 composiciones distintas de colores y trataba de ver en cuál hacía una unión entre mi concepto como marca, como diseñadora y esos colores. Al final lo logré, pero fue un proceso bastante largo. Y en el caso de la tipografía, parecido. Yo quería buscar una tipografía que tenga algún detalle, porque parte de mi concepto era ese, tener algún tipo de detalle que haga resaltar alguna letra, algo que yo pueda identificar. Pero también no solamente es buscar algo que nos guste, sino que también funcione. En ese caso, tener una variedad de tipografías es súper importante. Puedes tener una tipografía para tu título y una que sea más para párrafos. Así la persona puede leer sin problema o puedes resaltar algo. Entonces, dependiendo mucho de lo que uno esté buscando con las tipografías, siempre hay que tener una variedad y un rango.
Entonces, sí, igualmente fue un proceso que a mí me gustó bastante porque hay tantas tipografías que tienen su particularidad que fue difícil seleccionar una al igual que los colores porque yo sentía que todos los colores me encantaban, pero al final pude dar con el que sí iba de la mano con mi concepto. Muy bien, muchas gracias Camila. El caso de Camila es muy interesante, de hecho los invito después a revisar los behance de todas mis alumnas, pero en particular ella trataba de unir un poco una corriente artística que es el surrealismo. Ella tiene una habilidad por el arte y un interés particular, entonces teníamos que equilibrar todo eso, todo lo que en realidad yo soy y me interesa en esta imagen que estamos creando de nosotras mismas. Fue un proceso bastante largo de selección, pero fue muy interesante. Encontré una tipografía maravillosa con unos detallitos que en realidad únicos que aportan eso, aportan a ser lo que uno desea transmitir, en este caso ella, originalidad, el cuidado por el detalle y el área artística. La elección es muy interesante. Muy bien, otra alumna que creó algo único y bastante interesante, todas en realidad lograron conectarse de una forma muy creativa, pero en este caso de la selección tipográfica trataba de evocar algo muy curioso. Es el caso de María Beatriz Matis. Ella realizó una combinación, como pueden ver, de unas paletas de colores bastante diferentes y luego también sus combinaciones tipográficas. Esto simplemente es un espacio para comparar, para ir viendo con cuál me quedo, y después de un largo proceso también de selección finalmente se decidió por una. Así que María Beatriz, quisiera también saber de ti, saber cómo fue este proceso de selección de cromática, de la creación de tu paleta cromática y tu selección de tipografía, cómo lograste unirla a tu concepto, a lo que en realidad querías llegar a transmitir, que era tan original. Hola, bueno, yo tuve un proceso muy grande, no sé si entendieron muy bien, o sea, María Paula se refería a que yo realmente hice muchos cambios en mi marca personal. Empecé con algo, un concepto que terminó evolucionando, porque eso me parece lo más importante. Cuando uno crea su marca personal, no solamente tiene que vender lo que hace, sino a uno mismo como una marca. Yo creo que lo más difícil, y la tipografía, cuando eres un diseñador, la tipografía se convierte en... tiene una personalidad, no es letras, no son letras con decoraciones, no, tiene una personalidad, tiene un mensaje. Lo que yo quería mostrar con mi marca personal, porque es lo que yo considero que es muy importante dentro de mi personalidad y quién soy y cómo me muestro, que fue un proceso enorme que me costó hartísimo, como decían mis compañeras antes, es muy difícil y tedioso, pero lo que yo quería demostrar era esa facilidad para adaptarse y cambiar, y esa conexión que hay con la naturaleza, porque yo considero que es nuestra fuente de inspiración para todo, para el diseño, para la arquitectura, para la medicina, para absolutamente todo. La naturaleza es nuestro primer maestro y yo lo quería demostrar de esa forma. Y mis elementos favoritos yo considero que serían como el océano, el sol y la luna. Eso lo quise marcar de forma literal dentro de mi marca personal. Entonces para mí era muy importante que la tipografía tenga este complemento. Al final no terminé escogiendo ninguna de las tipografías que pudieron ver anteriormente. Escogí una completamente diferente en nombre, pero seguía este mismo estilo de curvas y serifas que no eran rectas, sino eran tipo, creo que se llama Open Type, si no me equivoco. Estos decorados, todo era muy importante para mí porque yo quería simular las olas del mar dentro de mi tipografía. Entonces no sé si en algún momento van a poder ver mi logo final, pero fue muy importante para mí tener este complemento de las curvas. De la misma manera con la paleta de colores. No terminé escogiendo ninguna de esas, pero pasé por tantas que tenían... yo tuve este problema de quién soy yo y cómo me perciben los demás. Eran personas completamente diferentes. Como yo me percibía a mí y cómo los demás me percibían a mí. Entonces tenía colores muy brillantes, amarillos, colores tierra, con cómo las personas me percibían, con azules brillantes también, o celestes, y cómo yo me percibía a mí misma, y era como, consideraba que era un poco más morado, negro, azul oscuro. Entonces, combinar estos dos
estas dos paletas de colores fue imposible. Era imposible encontrar un balance entre ambas personalidades muy, muy, muy diferentes. Por eso el sol y la luna creo que fueron muy de la mano con este concepto de mi marca personal. El momento que yo decidí, dije, no, tengo que hacer todo de nuevo, fue creo que una semana antes de presentar todo lo final. Yo tenía una marca ya hecha, la fui adaptando para crear esta nueva marca personal y dije, no puedo hacer lo mismo. Si soy una persona tan cambiante, soy una persona que se rige tanto por la naturaleza y todo lo que nos quiere enseñar, no puede ser que entregue un trabajo tan poco como cambiado, evolucionado. Y decidí cambiarlo por completo. Cambié la paleta de colores, utilicé ambas cosas. María Paula siempre me decía, trata de llegar a un balance entre esos colores claros y esos colores oscuros, porque no había uno, o era rosado, morado y azul, que no emitían quién era yo de verdad. Entonces, ¿en qué termina? En sí tener un amarillo que mostraba este lado feliz y alegre y todo esto, y tenía un lado rosado que mostraba un lado un poco más tranquilo, confiado. Tiene dos tonos azul, uno más alegre y otro más calmado, más tranquilo, tal vez un poco más serio. Y es muy importante entender la personalidad de cada color para poder aplicar nuestra paleta de colores. Lo mismo con la tipografía, como decía antes, tienen personalidades. Entonces estas curvas las usé para representar el mar. También lo que decía Camita, tienes que tener una tipografía que complemente tu tipografía principal para poder utilizar textos. Les recomiendo siempre coger una familia de tipografías muy amplia. ¿Qué es una familia de tipografías? Es como, ok, tienes tu tipografía, la original, la regular, y tienes opción de italic, tienes opción de negritas, de black, medianas, hay hartísimas. Mientras más grande sea tu familia tipográfica, tu segunda tipografía, la que complemente, la de los párrafos, la de los textos más pequeños, es mucho mejor. Se te hace mucho más sencillo poder utilizarla y combinarla con más, con colores de fondo, con imágenes y con todo eso. Esa es como mi recomendación. Muchas gracias, María Beatriz. Como pueden ver, las alumnas hablan sobre conceptos bastante interesantes. La tipografía no solamente como letras, sino también como un elemento que sus formas, trazo, grosor y demás nos ayuda a conectar, a transmitir algo, a la vez que hablan de conceptos como una familia tipográfica, qué tan variada es la misma, la utilidad del color y cómo el color, cada uno de ellos logra transmitir y conectar algo diferente. Son cosas que dentro de la carrera de diseño gráfico a lo largo de cada materia las vamos aplicando, las vamos conociendo y bueno, personalmente me da una alegría enorme saber que poseen ya todo este conocimiento y lo tienen tan dentro de ellas mismas para poder transmitirlo y aplicarlo en cada uno de sus diseños. Es lo que se espera siempre de nuestros alumnos, de que lo puedan aplicar y lo lleven consigo como futuros profesionales. Muy bien, ¿por qué estamos revisando todos estos pasos de la creación del portafolio? Lo estamos revisando con la finalidad de conocer esa experiencia que hubo detrás de la posterior publicación en Behance. Por ese motivo vamos paso por paso y vamos analizando todo el proceso creativo que hemos tenido hasta la realización del portafolio. Y en este punto vamos a otro aspecto que realizamos, que fue las fotos de uno mismo ya como profesional. Esto es muy interesante, en inglés lo denominamos como branding picture y fue un aspecto bastante creativo que las chicas tuvieron que resolver estando en casa. Y quisiera que vean a continuación los increíbles resultados que lograron ejecutar estando desde sus hogares. Y en este aspecto me gustaría conocer a Valentina Rodríguez, quien aparece como pueden ver en el slide, y nos cuente cómo fue para ella, cómo fue para ti, Valentina, tener que ejecutar esto, tener que ejecutar estas fotos, qué tan difícil se te hizo estando en casa y aparte, ¿qué tanto crees que el branding picture, estas imágenes, pueden llegar a ser útiles para tu identidad corporativa? Yo sí creo que las branding pictures son súper importantes, especialmente porque te ayudan a humanizar tu marca. O sea, por ejemplo, el momento que tu público ve tu foto
ya sabe quién es la persona atrás de la marca, ya ve una cara. Además, es como tú mediante la foto puedes transmitir tu personalidad y así tu público te va conociendo y va generando confianza con él. Entonces, yo sí creo que sí es súper importante tener una foto. Tal vez no un factor obligatorio, pero algo que sí recomendaría hacer a las personas. Y de ahí, mi proceso para crear la foto fue un poco complicado. En verdad, la pared que vieron ahí en la foto es esta de aquí. Ya, este cuadro lo tuve que quitar, tuve que armar todo en una especie de salita que es en la que estoy ahorita. Tuve que mover absolutamente todo, tenía como una mesa, unos sofás, cambié todo el lugar. Ya, yo sabía que quería transmitir profesionalismo, pero al mismo tiempo creatividad. Es por eso que ya en una foto sabía que quería salir, digamos, con mi laptop, y en la otra quería ya hacerlo más como divertido, porque eso quería transmitir, digamos, al público. O sea, que soy una persona que puede ser profesional, pero al mismo tiempo divertida y creativa. Sabía también que quería que de ley poner, digamos, ilustraciones atrás, porque a mí me gusta mucho la ilustración. Entonces imprimí ilustraciones mías o de otras personas que me inspiran, las puse atrás para que se vea ahí en esta pared, que ahí pegué todo. Y eso, sí, pero sí creo que, o sea, sí es importante, como ya dije antes, porque ayudan a humanizar tu marca y es importante que seas auténtico al momento de hacer las fotos y eso. Muy bien, como pueden ver, las alumnas tienen que tomar bastantes decisiones, tienen que adecuar espacios, cambiarlos, es todo un proceso detrás que lleva a cabo la dirección de arte, poder aplicar y saber qué elementos, qué colores en realidad debería de colocar en mi escenografía, en el espacio que quisiera realizar la foto, con la finalidad de conectarlo al concepto, a lo que quiero llegar a transmitir. Todas esas decisiones las vamos aplicando y las vamos conociendo en diversas materias. Ahora, hay una frase que dijo Valentina que me gustó muchísimo, que es el ser auténtico. El poder mostrarnos en nuestra marca y posterior redes sociales, en nuestra identidad, en nuestro portafolio, poder mostrarnos también como en realidad somos, mostrando nuestra personalidad, nuestras habilidades y demás mediante imágenes. Nos logra humanizar la marca, nos logra que la persona pueda conectar de mejor manera, ya que conoce quién está detrás y te puede incluso llegar a priorizar dentro de otros diseñadores gráficos, ya que puede tener mayor empatía contigo. Las branding pictures son un punto fundamental dentro de la creación de un portafolio, asimismo como demostrar la autenticidad, ser auténtico, ser simplemente tú, mostrando lo mejor de ti y queriendo proyectar en realidad ciertos aspectos que quieres mostrar para llegar a los clientes a los cuales te estás enfocando. Y en este aspecto acerca de la importancia de ser auténtico, me gustaría conocer la opinión de Debbie y también de Valentina nuevamente. Primero, comencemos con Debbie. Debbie, ¿cómo crees que se puede llegar a demostrar esa autenticidad mediante nuestro portafolio? La satisfacción de que alguien te diga como que eso lo hiciste tú, ¿verdad? Es ya demasiado gratificante. O sea, tú sabes que ya estás haciendo algo bien. Es súper importante porque es como tú te vas a demostrar a los demás. Es como que tu huellita para los demás que la vean y que digan, eso lo hizo Debbie, o eso lo hizo Valentina o Camita, y que sepan que ya como que ese es tu estilo y que tiene tu identidad plasmada ahí. Me parece que es muy importante porque de nada sirve crear algo que alguien diga como que es de alguien más o eso lo hizo en otro lado. El diseño te permite a ti poder ser quien tú eres y por qué no aprovechar ese espacio si a veces a las personas se les hace muy difícil demostrarse tal cual son. Entonces, en una carrera tan linda que te permite hacer eso, creo que es demasiado importante aprovechar. Yo lo veo como una oportunidad, la verdad, de poder plasmar en mis diseños lo que yo soy, quién yo soy, y que las demás personas
sepan identificarme a mí en eso. Excelente, poder demostrar esa autenticidad, poder demostrarnos cómo somos y que nuestro diseño tenga esa característica, que no sea un simple diseño, una simple imagen, una simple solución que creamos, sino dar ese toque especial que nos caracteriza. Me gustaría conocer, Romina, ¿cómo lograste tú poder transmitir tu autenticidad mediante tu portafolio? ¿Qué tuviste que realizar para poder llegarla a transmitir, a conectar de esa manera? Bueno, como ya mencioné antes, para mí sí fue súper complicado este proceso, porque como ya dije, yo no era, en inglés se dice self-aware, yo no estaba completamente segura de lo que yo transmitía como persona, amiga, hija, prima, hermana, lo que tú quieras. Pero de ahí yo me basé un poquito en lo que a mí me gusta, y a mí, en mi caso, siempre me han gustado los stickers. Tengo stickers pegados por todos lados, en mis cuadernos, pegadas stickers en los libros del colegio. Mi mamá me retaba porque sé que esos libros tienen que pasar a mi hermano y no podía pegar stickers. Igualmente los pegaba. Por ejemplo, todavía, a pesar que ya en la universidad todavía tengo como que plantillas de stickers aquí en mis cajones porque me siguen gustando. Y para mí, yo traté de sacarles un concepto detrás de esos stickers. Para mí los stickers en mi marca personal significan cosas mías. O sea, significa habilidades que yo tengo, packaging, branding, cosas así. Frases que yo me digo para alentarme a mí misma, conocimientos que tengo, yo que sé, idiomas, alemán, español, inglés, o sea, en los stickers son en 3 idiomas diferentes justamente por eso. Entonces, para mí, es como buscar algo, según yo, que de verdad te guste y te identifique. O sea, por ejemplo, Matis encontró, siempre le ha gustado la luna, los astros, y su personal branding se basa en eso. Entonces, es algo que encontrar que tú disfrutes y eso tratar de transmitirlo de manera gráfica en tu marca personal, obviamente, igualmente para que vaya acorde con tu investigación que tienes detrás. Como ya dije, la investigación es súper importante. Siento que es necesario. Hay gente que a veces olvida que se tiene que hacer una investigación sobre cualquier cosa. Normalmente siempre tienes que tener algo que justifique por qué tú haces las cosas como las haces. Y de ahí, bueno, tú das ese punto de partida, todo este proceso que ya estuvimos hablando, que es, como pueden ver, bastante extenso y que no es fácil. Se tienen que hacer bastantes decisiones, tomar decisiones de pronto difíciles y que te van a ayudar al futuro. Igualmente, uno como persona siempre va evolucionando, entonces estas investigaciones pueden ir cambiando, tu estilo puede ir cambiando a medida que creces, tanto como personal como profesional. Entonces, eso, o sea, según yo, es súper importante de verdad llegar como a tu centro, de verdad buscar lo que tú eres y lo que te apasiona y lo que te gusta y que lo que de verdad sientes que te identifica, y todo darle a eso como un concepto, y ese concepto ya partir con tu línea, con tu logo, para todo en general. En las campañas se usan muchísimo los conceptos, en todo la hora se usan los conceptos en realidad, porque es, digamos, las palabras que definen todo. Entonces, para mí eso sí es súper importante, buscar lo que te gusta y de eso sacarle un concepto, para ya después eso plasmarlo de manera mucho más fácil en una identidad visual. Como pueden ver, los conceptos, mostrarnos de manera auténtica, transmitirlo, lograr comunicarlo mediante dibujos, mediante el color, mediante los elementos, la tipografía y demás. Recuerdo en esta clase de portafolio, cuando íbamos en la parte de investigación, que aún estábamos en todo lo escrito, las chicas se sentían un poco ya, digamos, seguras en cuanto a ya he descubierto esto de mí, he logrado hacer estos statements, estas pequeñas frases acerca de quién soy, cómo me proyecto, qué quiero y demás. Y cuando ya venía finalmente la parte de ahora sí, vamos a crear, causó un poco de conmoción, un poco de estrés, pero poco a poco, siguiendo esos pasos, y sobre todo lo más maravilloso de esta clase es el estar acompañado, el que usted sale de la carrera de diseño no solamente con todo el conocimiento y listo para ir al mundo laboral, sino que sale con todo
paquete y un conocimiento, y también sale con su portafolio, con su identidad corporativa, con los elementos que pudiera llegar a publicar si decide poner su portafolio en cualquier tipo de red social. Sale con todo listo para poder posicionarse, para poder darse a conocer como un diseñador gráfico auténtico, sobre todo, ya que cada una de ellas, como pudieron ver, tiene un concepto, una forma, un color, una identidad completamente distinta. Es maravilloso en realidad todo lo que hemos logrado ejecutar mediante nuestra clase de portfolio y todo el proceso con el cual lo hemos llevado a cabo. Una vez que culminamos con este gran proceso, que culminamos con ya la selección de proyectos, que decidimos cuáles deberían de ir y cuáles no, debido a lo que en realidad queremos transmitir. Una vez que estaba todo esto, pasamos a esta red social, a Behance, la red social más famosa que existe hoy en día y la más importante para darnos a conocer en el mundo laboral, en el mundo en general, como diseñadores gráficos. Cabe recalcar que Behance pertenece a Adobe. Adobe, pues los creadores de tantos softwares de diseños. Behance es una ventana hacia el mundo. En él se encuentran los mejores profesionales creativos de diversas áreas como el diseño y la producción, y aquí colocan sus mejores trabajos, sus mejores proyectos, y obviamente nuestras alumnas que tienen un nivel tan alto aquí en la universidad, en la UES, tenían que estar y terminar su clase de portafolio publicándolo en Behance. Y hablando acerca de Behance y tratando de analizar y conocer un poco acerca de este espacio tan interesante, considerada como la red de creativos, porque así se la menciona, quisiera saber la precisión de Camila. Camila, ¿tú consideras que la cantidad de proyectos que publique un diseñador dentro de Behance le aporta valor o no? ¿Qué pudiéramos analizar al respecto? Yo he visto a veces, porque claro, como teníamos que ver cómo otras personas publicaban sus proyectos, quería tener distintos tipos de referentes. Y veía que a veces las personas solo subían fotos del proyecto final y ya, entonces no había una historia detrás del trabajo, y eso le agrega un valor especial. Yo creo que cuando uno presenta un trabajo en Behance, lo que lo va a hacer diferente o llamativo es ver qué referentes usaste, por qué lo hiciste, a qué querías comunicar, cuáles eran tus objetivos. Yo creo que también le da bastante valor hacer un mock-up tal vez, cómo se lo vería ya aplicado, si es que lo hiciste de verdad, o si no, también ponerlo. Y también ver variedad, no tanto cantidad, porque posiblemente en diseño hay muchas áreas. Hay gente que le gusta más la animación, hay gente que le gusta la ilustración, y este es mi caso. Entonces quería un poco, dentro de la ilustración, trabajarlo en distintos proyectos y eso mostrarlo. Y eso ayuda mucho más que tener 50 proyectos de puras fotos, sí, que no expliquen para qué fueron creados. Entonces, sí, yo creo que más que cantidad es variedad, y sobre todo a cada uno darle una historia, porque eso hace que tengan un valor. Muchas gracias. Bien, ahora por último me gustaría conocer la apreciación de María Beatriz. Analicemos un aspecto que lo mencionó Camila acerca de cómo presentamos el proyecto. ¿Consideras que ese aspecto estético tiene también bastante valor, que le puede aportar bastante valor a tu reconocimiento como diseñador? ¿Y cómo lo pudiste canalizar tú, María Beatriz Matis, a tu portafolio? ¿Cómo pudiste ir seleccionando y creando con la intención de llegar a ese nivel estético que posee Behance? Una pregunta muy interesante, porque a nosotros como diseñadores nos tenemos que presentar nuestros trabajos de la mejor manera, es decir, explicar en qué nos basamos, primero en la problemática, luego en qué nos basamos, posibles soluciones, bocetos de los primeros, ya sea el concepto, sea ya el producto, luego cómo sería el producto final, y como dice Camita, se nos van a tener un mock-up porque es la forma de cómo se va a presentar al final. Entonces, como diseñador, esa siempre va a ser nuestra plantilla de trabajo. Pero en el momento, si nos convertimos en el cliente,
siempre hay que pensar como el cliente y decir qué es lo que realmente el cliente quiere ver, qué es lo que quiere entender o cómo va a creer que es como el producto correcto, hablando de productos, por ejemplo. El mockup es lo más importante cuando se trata de presentarle algo a un cliente en el lado visual, porque va a ver de qué manera va a quedar como finalizado su producto o su encargo. Si hablamos de algo un poco más temática, podemos hablar del concepto, porque va a entender de qué se trata. Y eso uno tiene que presentarlo en el caso de Behance de la forma más estética posible, porque somos diseñadores y el público que nos observa es un público que tiene un conocimiento muy alto cuando se trata de organización estética. Así como, en verdad tampoco tienes que tener mucho criterio para saber qué se ve bien. Voy a decir la palabra bien, o sea, porque en verdad es un montón de adjetivos, pero digamos, algo que se vea bien, no hay que pensarlo mucho, como si no eres un diseñador gráfico. Tú tienes criterio, naturalmente, porque estás consciente que es atractivo y que no. Como diseñadores tenemos que basarnos en esa idea de decir, es la mejor forma de presentarlo, pero también creo que como el diseñador gráfico está consciente siempre de qué es lo mejor visualmente y qué es lo mejor en contenido. Eso mismo tenemos que plasmarlo en el Behance. En el caso de mi portafolio, fue muy importante para mí mostrar mi proceso creativo. Y lo primero que digo cuando me explico quién soy yo, cómo me gusta trabajar, qué me gusta y qué van a ver en mi portafolio, también explico que yo utilizo bastante bocetos, me gusta mucho bocetear, muchas veces ni siquiera termino mis bocetos, pero es parte de mi proceso creativo y es la parte más importante para mí dentro del proceso creativo. Entonces, en mi portafolio explico y digo, a lo largo de mi portafolio van a haber bastantes bocetos de ilustraciones, porque es lo que complementa, es lo que inicia mi trabajo y lo complementa y es como la base. Eso mismo me parece que todos tenemos que tener en cuenta cuando expongamos algo, especialmente algo nuestro. Si es un trabajo en equipo o es un proyecto más grande, está bien, es como el estándar que decía antes. Pero si es algo nuestro, siempre tener y darle ese toque de esto es mío, este es mi proceso y así lo quiero demostrar. Muy bien, y ahora después de haber hablado, analizado tantos aspectos que llevamos a cabo dentro de nuestra clase de portfolio para la realización de nuestro espacio en Behance, los invito a ver un breve recorrido por los diversos Behance de nuestras alumnas. Sin embargo, quiero que sepan que cada semana estamos publicando en nuestro Instagram Comunicación US un espacio personal, un Behance personal. Sale la portada de la alumna, salen ciertos diseños en él. Entonces los invito a seguirnos en nuestra red social Instagram para que puedan observar uno por semana y conocer sobre cada una de estas alumnas. Recuerden seguirnos en nuestra red social Instagram para que puedan ser parte de las publicaciones semanales de cada una de nuestras alumnas, en las cuales publicaremos todos los portafolios y a cada una de ellas con el enfoque que decidieron realizar. No se olviden que estamos en Instagram como Comunicación US. Y bueno, con este punto terminamos el día de hoy nuestro primer Table Talk. Ha sido un gusto tenerlos hoy y espero que nos sigan para que estén en contacto de nuestros próximos eventos. Muchas gracias.